Educar para la vida es amar el mundo, las otras especies y a la naturaleza. Es dejar el mundo en las mejores manos. Yo pienso que para un país pequeño que y pobre de Europa en cuando se comenzaron las reformas, que estaba arruinado por la guerra y además tenía que pagar reparaciones de guerra porque fuimos al lado perdedor en 45. Entonces, muy importante, se habló de una reorientación de programas y el desarrollo económico. No necesidades de la empresa privada, no estoy diciendo eso, pero el desarrollo económico, cómo se pensaba en un desarrollo económico del país y cómo se pensaba en los programas educativos en relación a eso. Después ya en los años 80, 90 se dieron cuenta la gente que trabajaba en políticas educativas que se necesitaba más recursos para los colegios con dificultades y zonas con alto porcentaje de inmigración, por ejemplo. No viceversa. No viceversa que se ha visto, por ejemplo, en algunos sistemas que los colegios con dificultades y zonas de alto porcentaje de posibles problemas se quita los recursos. En Finlandia se hizo el inverso. Y yo sé que en Colombia, al menos en Bogotá, yo sé que el distrito piensa lo mismo. Pero en los 80s, 90s no fue automático eso. Se pensaba más bien premiar colegios sin dificultades en algún pensamiento educativo. Aquí se hizo el contrario. Se empezó a pensar en apoyo a ciertas competencias para la economía de conocimientos e innovaciones. Que un sistema que antes sí había hablado, educar ciudadanos críticos que sean capaces de entender información, leer, participar en la política, participar en la comunidad, todo eso fue importante. Pero se empezó a ver que había una necesidad con un mundo que cambiaba tecnológicamente de mirar hacia conocimientos e innovaciones que no se había visto tan importante antes. Y se empezó a hacer mucho énfasis en temas como la creatividad, la flexibilidad, iniciativa, toma de riesgos, aplicación de conocimientos para situaciones nuevas, que era, yo creo, que el mundo de 80s, 90s, de pronto con la globalización, todo esto, que no solamente el modelo humanista y un pensamiento crítico, pero cómo trabajar en las competencias para que necesitaba un mundo global y hoy podemos decir un mundo digital. Y me parece muy interesante en un libro hablando analizando esta época, hay una entrevista de uno de los directivos de las compañías tecnológicas que dice, sector privado y digamos, mirando desde el punto de vista mucho de la empresa privada, pero llegando en la misma conclusión. Una educación que crea personas con creatividad y flexibilidad es lo que necesita también el futuro desde un punto de vista de tecnología, que no hubiese sido lo que primero pensamos. Pero este ejecutivo, este directivo dice que si contrato a un joven que no sabe todas las matemáticas o la física que se necesita trabajar en el sector de la alta tecnología, se puede enseñar fácilmente. Digamos, lo que falta del conocimiento formal se puede enseñar.
pero dice, si consigo a alguien que no sabe trabajar con otras personas, quien no sabe cómo pensar de manera diferente o no crear ideas originales, o alguien que tiene miedo a cometer un error por una educación muy disciplinada y autoritaria, no hay nada que podemos hacer. No hay nada que hacer, no, nada que podemos hacer. Y en relación a unos cortes en los presupuestos educativos, dice esta persona que hagan lo que tienen que hacer para mantener el sistema de educación actualizado con los tiempos, pero no quiten la creatividad y la apertura mental que ahora tenemos en el modelo. Y me parece que esto es muy importante. Es muy importante que también se escucha a los sectores que de pronto no pensamos siempre que tienen mucho que ver con estas ideas educativas, que al educar los niños y los jóvenes a ser creativos y flexibles, de tener ideas originales, donde no tener miedo a cometer errores, tiene mucho impacto después para unos sectores que pueden ser de alta tecnología, de la digitalización. Hay mucho que decir sobre la responsabilidad significativa para los educadores, los maestros y también sobre los estudiantes. Y yo creo que ese tipo de conciencia que hay una autonomía, que hacer errores no produce sanciones, digamos, es clave para entender ese proceso de educar en la crítica. Los maestros en Finlandia tienen una autonomía muy grande en diseñar sus clases. Deciden qué enseñar y cómo y qué materiales usan. Obviamente hay cierto currículum que se renueva, yo no sé, cada 10 años más o menos, y después ciertos directivos que vienen de las políticas educativas, pero en general hay una gran autonomía de los maestros en diseñar, decidir qué enseñan y cómo. Y también la escuela como una unidad independiente tiene una autonomía grande para plantear los retos y solucionar sus problemas. Entonces, en eso hay una mínima intervención del sector administrativo de la educación. Digamos, sí, los directivos, sí, digamos, los textos, la normatividad está, pero no existen para intervenir, sino más bien para guiar la escuela, pero también los maestros, el maestro individual que enseña en su salón. Y las líneas de rendición de cuentas son estrictamente profesionales, digamos. Quién es el jefe de quién es profesional, no tiene otra presión hacia el maestro. Y también hay una responsabilidad para el niño sobre su entorno. Involucra a los padres, digamos, involucra a los padres, pero que la escuela es sobre todo la responsabilidad del niño. Y los planes de estudio individuales desde la educación secundaria crean mucha responsabilidad y que siguen después en la universidad en pregrado, que digamos, no ponen en un tubo para estudiar todo en la misma forma, con el mismo grupo, sino se escucha mucho al estudiante. Se ha dicho también que esa forma de estudiar crea mucha soledad porque y presión mental, porque después uno es solo responsable de uno mismo y que falta colectividad. Porque a veces, claro, tener clase y semestre y grupo todos juntos y como un marco muy bien definido, también crea colectividad. Entonces, ahí hay una balance interesante sobre cuánto pensamos que
¿Qué tanto se da espacio para las decisiones o toma de decisión individual del estudiante y cuánto, de hecho, ayuda a tener una colectividad y no decidir tanto uno mismo? Yo pienso que, por ejemplo, lo que han trabajado mucho los maestros en las escuelas, pero también entre varias escuelas, entre regiones y entre regiones también, ha sido, por ejemplo, cómo formar lectores críticos y enseñar a detectar la desinformación, que, como saben, en los medios sociales existe mucho. Cómo enseñar a detectar campañas de odio, por ejemplo, que los niños desde jóvenes están tan expuestos a todo esto, que es el trabajo de la escuela de enseñar cómo hacemos una lectura crítica sobre los textos, pero también sobre los videos, sobre los materiales que nos llega, y una decisión, digamos, que viene por el currículum educativo, pero que ha sido implementado en una forma muy interesante, esto de cómo enseñar la crítica. Y ha sido mucho sobre, digamos, con ellos, es más bien cómo enseñarles a manejar la información, cómo autocontrolarse. Tienen su celular en su morral, pero cómo hacer que no lo toman, que saben no tomarlo cuando tienen que es difícil, obviamente, súper difícil, que no pueden mirar el celular cuando tienen que escuchar en el salón, cuando se usa para hacer ciertos trabajos de colegio, porque es importante que también usan el teléfono para hacer sus trabajos sobre la desinformación o sobre campañas de odio, porque si no usan el teléfono en el colegio y si no usan el teléfono como vehículo, también no pueden enseñar igual de eficientemente. Por ejemplo, hace unos años, estábamos en Colombia con mi hijo, que ya había estudiado en Finlandia, tenía yo creo que 12 años, estudiado 3 años en Helsinki, y llegamos a Colombia en la mitad de una campaña presidencial. Y miramos en la televisión una de estos clips de campaña de un candidato. Entonces, mi hijo de 10 años en esa época dice, ¿y esto no está prohibido? ¿Aquí no hay una ley? Y yo digo, pero ¿cuál ley? No, para la televisión, para campaña. Y esto no es charla de odio. Él usa la palabra hate speech en inglés, pero eso no, esta es una campaña presidencial, es que aquí usan un lenguaje fuerte, pero desde como lo habían enseñado a él a los 10, 11 años, cómo detectar un mensaje de odio, él lo detectó en un normal, ¿cómo se dice? Clip de comercial, de campaña presidencial. Propaganda presidencial. Y me pareció tan interesante que desde como le habían enseñado a detectar ciertas palabras, ciertos tonos de voz, ciertas formas de hablar, le parecía una campaña de odio y era una campaña presidencial. Pero hay que decir también, en las culturas de debate de pronto tenemos diferencias, pero es para mostrar que realmente comienza con niños chiquitos, para que entiendan que todo lo que hay en las redes, o que tienen que estar alertas y tener una mente analítica hacia todo lo que hay en las redes sociales y en el Internet. Como últimos puntos sobre
esta trayectoria de reforma en Finlandia que comienza de la guerra y llega a la época digital. Yo creo que nos hemos preguntado cuál es el futuro de ese gran sueño que llega después de los debates políticos de educar a todos los niños en un sistema universal. ¿Hay recursos suficientes para el futuro? Se están cortando los presupuestos aquí como en el resto del mundo, yo creo. ¿Cómo se logra? ¿Cómo el nuevo currículum responde a educar ciudadanos críticos? Hay voces que dicen que en este nuevo currículum que ha sido bastante revolucionario, bastante radical, hay voces que dicen se exageró. Ya esto de casi terminar con las materias clásicas de clase y poner los niños en temas y reflexionar juntos y no tener los mismos horarios antes, que hay que devolverse un poquito más. Pero esto es algo que estamos mirando, pero hay preguntas sobre cómo hacemos con un mundo que cambia tan rápidamente. Y realmente, si un marco y unas políticas y prácticas que inauguraron hace 40 años, si son suficientes para sostener el nivel alto de crítica, de individualismo, de poder entender el mundo, y todo eso en un mundo globalizado que cambia tan rápidamente. ¿Cómo entendemos eso? También si la interacción entre las reformas, los nuevos currículums y el desarrollo económico, ¿cómo se entiende en un país pequeño sobre todo? Y eso, como yo había dicho antes, y desde cómo se comenzó, no significa responder a las necesidades directas de la empresa privada. Esa no es la tarea de la educación, pero sí una visión nacional sobre el futuro económico. Tiene mucho que ver cuál es el futuro económico con las políticas educativas y qué se hace en el nivel concreto del aula. Cómo mantener la profesión del maestro como uno de los más buscados entre los jóvenes. Hemos sido como en esto, sigue siendo, ser maestro sigue siendo una de las carreras, digamos, bien competitivos. ¿Y cómo seguir con eso? Y, por ejemplo, últimamente se está hablando, desde hace unos años, cómo en el futuro próximo se reduce la división entre la educación secundaria, académica y vocacional. Que cómo va a entender el mundo digital todo esto. Lo que sí se sabe que sin maestros dedicados y comprometidos no hay una educación crítica y no hay una educación para la ciudadanía. Y estos son todos, digamos, temas que unos tienen que ver con otros, pero los temas claves. Y por eso quiero terminar por una pregunta ¿qué se puede con esta trayectoria? ¿Qué se puede pensar como enseñanza para otros países? Es posible en general aprender de las trayectorias, de la trayectoria de un país, como tomar unas lecciones. ¿Qué se puede hacer en el caso de Colombia, por ejemplo? Y yo quisiera preguntar, ¿Colombia sale del conflicto? El acuerdo de paz sí toma en cuenta el sector educativo de cierta forma. El acuerdo de paz, digamos, tiene unas referencias hacia la educación, más que muchos otros acuerdos de paz. Yo creo que se escuchó el sector educativo en La Habana. Hay una sección en la Comisión de Verdad sobre si no estoy mal, los sindicatos de maestros o los maestros en general. Digamos, hay algo para otros países de aprender sobre Colombia, pero ¿cómo Colombia puede aprender de otros modelos? Hay maestros, yo sé, comprometidos con un discurso muy poderoso sobre paz e igualdad en este momento. Hay un movimiento juvenil que parece apoyar a eso. Entonces, ¿qué se puede pensar con la trayectoria de Finlandia en mente para un consenso político sobre el futuro de la educación? Si eso es posible. Y último,
¿Qué tipo de contrato social es necesario para una educación para la crítica en Colombia hoy? ¿Qué tipo de contratos sociales se puede estar buscando? Y yo espero que estas ideas sobre Finlandia puedan ayudar un poco en eso. Gracias. Doctora, muchísimas gracias por su intervención. Ha sido un espacio bastante grato de aprendizaje, de una experiencia de un país que pasó por una situación muy crítica con respecto a esa recuperación de una guerra bastante fuerte y que ha sido un desarrollo que ha apuntado al tema de lo creativo, a lo flexible para los estudiantes, a un currículo no tan restringido, rígido, estructurado, sino un proceso que lleve al estudiante a esa valoración del como ser humano, que era algo de lo que mencionabas al principio, de salir un poco de ese estudiante productivo a convertir un ser humano, a transformar a un individuo, llevarlo a convertir en una persona crítica, pensante. Traigo a colación un poco tu ejemplo de lo que mencionaste con tu hijo, que es impresionante que un estudiante, un niño pueda ser capaz de comprender y entender un lenguaje cuando se habla de política. ¿Sí? Y eso es supremamente valioso y es algo que de pronto un poco la educación actual o los maestros actuales tratan de generar en los estudiantes frente al proceso que se está llevando educativo. También quiero traer a colación esto, el tema de la creatividad y la flexibilidad para la tecnología. Sí, digamos que ese proceso de darle ese espacio al estudiante en el que pueda desarrollarse creativamente, no, y que ese estudiante, si aún cuando sale no cuenta con ciertas herramientas, sea en la empresa o el lugar donde entre a desarrollarse profesionalmente, capaz de poderle generar esa propuesta, ese ánimo, esas prácticas para que el estudiante pueda complementar esas falencias. Y muy curiosamente, esa estrategia que ha utilizado Finlandia para el tema educativo y es, lo voy a decir un poco escueto, y es entregarle de pronto más financiación, más recursos a esas instituciones que se ven carecidas de ellos, que de verdad tienen estudiantes con ciertas necesidades que no llegan a las capacidades completas, por decirlo así, y que se enfocaron en esos espacios y no en premiar, en entregarles beneficios a aquellas instituciones que vayan mostrando un ranking alto o hayan mostrado un gran desempeño. Eso lleva a un proceso igualitario dentro de la educación, ¿sí? Darle más equitativo, no tanto igualitario, sino equitativo frente al desarrollo. Y eso es algo que, digamos, considero yo de forma personal se ha tratado y se ha procurado de una u otra forma, los docentes hacerlo dentro de sus aulas y el sistema traerlo también aquí a Colombia. No sé si los asistentes, los participantes tengan alguna pregunta en este momento para la doctora que les cause curiosidad de lo que ella nos ha compartido el día de hoy con el modelo finlandés y un poco también pensando en ese modelo colombiano que tenemos de cómo se ha ido desarrollando y un poco traer también la pregunta de la doctora de qué prácticas, qué cuestiones podemos traer en el contexto colombiano para nuestros sistemas educativos. Entonces, no sé, alguno de los asistentes pueda levantar la mano, yo le concedo la palabra o puede encender su micrófono. Bueno, no creo. Bueno, yo de todas formas sí tengo una pregunta para la doctora mientras los asistentes se animan a hacer sus preguntas y es que nos pueda conversar un poquito de eso de cómo cuáles pueden ser esos elementos, esos pilares de los que trabaja la educación crítica en Finlandia.
cómo se hace un examen midiendo conocimientos. Es complicado ver cómo se ve el cambio, pero yo creo que los elementos de cómo enseñan, comienzan mucho sobre cómo aprender a hacer una lectura sobre su entorno. Yo creo que eso es lo primero que enseñan, de cómo hace el niño, porque comienzan con niños muy pequeños, que después con los jóvenes ya es distinto, ya es como más, se puede hacer más lectura crítica leyendo textos y analizando, pero primero comienza esto de qué lectura hago yo sobre mi entorno. Es el primero. Otro es cómo se trabaja en grupo. Cómo se trabaja en grupo con otros niños. Que la reflexión no es solamente yo, sino tiene que ser que un argumento se construye también entre otros. Yo creo que ese aprenden mucho. Después, cómo se actúa frente a los otros. Que yo me acuerdo, yo creo que dicen que los primeros años, yo no me acuerdo cuántos primeros años, como de teniendo 7, nosotros comenzamos el colegio a los 7 años, no antes, como que es bastante tardío, que antes de eso están en jardines infantiles, pero como que los primeros años, los 3, 4 primeros años, lo que realmente se aprende es entender su entorno y tratar bien tratar bien a los otros. Que ahí comienzan como de unas capacidades ciudadanas en cómo actuamos en grupo, cómo entendemos nuestro entorno y cómo actuamos con otros. Que con eso solo tienen una base para luego construir conocimientos académicos y también conocimientos no académicos. Pero si no tienen estas bases de cómo actuamos en grupo y cómo actuamos no violentamente hacia el entorno, no egoísticamente, por ejemplo, es muy difícil comenzar empezar un desarrollo crítico más académico, que todo comienza como por un proceso, digamos, más social, y piensan que eso también es la base de la educación hacia la ciudadanía, que no soy yo solamente, sino cómo yo me relaciono hacia mi entorno. Sí, eso contesta un poquito. Sí, claro. Digamos que has partido de que el individuo primero tiene que aprender a conocer su entorno y las personas que lo rodean y aprender a relacionarse con la persona, que es algo supremamente básico para el desarrollo. No sé si los asistentes tienen preguntas. Buenos días. Buenos días. A ver, yo quiero preguntarle algo a la doctora. Doctora, yo considero que los procesos de comunicación son fundamentales en todas las etapas, y aún más en la etapa de los niños y los adolescentes. Aquí en Colombia, desafortunadamente, las instituciones educativas que nos forman, los procesos de comunicación son muy autoritarios, en que lo que dice el docente se hace o se hace. Le dan poca capacidad a los alumnos para poder participar y poder generar ideas constructivas alrededor de un pénsul académico o de unas determinadas áreas. No sé en Finlandia si hacen lo mismo o cómo trabajan los procesos de comunicación y de participación en las aulas de clase. Muchas gracias. Sí, yo creo que por eso hacen tanto énfasis en los primeros años, en estas capacidades o las habilidades comunicativas y habilidades de actuar en grupo, para luego cuando entran en una formación ya más que necesita conocimiento académico, tienen una base
saben comunicarse. Y yo creo que son durante estos primeros años también que se crea una relación no tan autoritaria. Y eso también yo creo que no es fácil porque también hay problemas en todos los sitios, en todos los colegios, en todos los países. Hay problemas de disciplina y a veces hay grupos difíciles y hay individuos difíciles y todo eso. Entonces, ¿cómo después no se deja el maestro solo, sino cómo el resto de la comunidad educativa y la escuela viene a apoyar en eso? Porque es difícil crear unas relaciones más horizontales y menos autoritarios si se deja el maestro solo a solucionar todos sus problemas. Entonces, ahí yo creo que al enseñar eso, que los niños pueden opinar, pueden hablar, pueden expresar opiniones contrarias al docente, no es algo natural, es toda una enseñanza y después, o un proceso, y después debe haber una ayuda en las situaciones difíciles al maestro también. Uno horizontal por sus colegas, pero también como del colegio como una institución que apoya en una visión no autoritaria, pero que también llega a solucionar los problemas cuando llegan. Porque tampoco hay que pensar que esto siempre fuera fácil, que en ningún país es fácil manejar un grupo donde a veces surgen conflictos y no todos quieren cooperar y todo eso. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo una última en este caso y es en el proceso ya laboral del estudiante o digamos que ya cuando entra sobre todo a una transición del tema del colegio a la universidad. ¿Cómo ha sido ese proceso del estudiante cuando entra a la universidad? Aparte de esas habilidades, digamos, propias de la carrera o del estudio que desee hacer, ¿cómo se ve ese desarrollo del estudiante que pasa del colegio a la universidad? ¿Hay una transición fuerte que, por ejemplo, en el caso colombiano, con experiencia propia, puedo decir que he visto muchos de los estudiantes que he tenido que hay un proceso muy fuerte de pasar un ambiente escolar a un ambiente universitario? Además porque aquí pasan bastante jóvenes del colegio a la universidad. Entonces sí, me interesa un poco saber si ese proceso, cómo se puede dar, cómo se da ese proceso del colegio a la universidad y si hay alguna diferencia grande entre el colegio y la universidad en Finlandia. Creo que ese es un tema muy importante. En Finlandia se gradúan a los 18, 19, tienen como un año más al resto de los europeos. Comienzan solo a los 7 y se gradúan y uno dice que eso a veces ayuda mucho. Tener un año más ya es un año más maduro cuando entra. Y otra cosa que yo creo que es fundamental en que ese paso normalmente no es muy traumático es que los 3 últimos años de colegio, digamos del 10, 11 y 12, ya son casi como parecen a veces como un preuniversitario, porque ahí sí los planes de estudio individuales son claves, mucha responsabilidad para el estudiante ya en ese momento. Yo creo que en los 3 últimos años, por ejemplo, no controlan en la mayoría de los colegios, que es riesgoso también, no controlan la presencia, por ejemplo.
porque dicen ya después del noveno que se termina el colegio básico, a los 15 años, los 3 últimos de 10, 11 y 12, digamos, eso es voluntario. Entonces ustedes ya son estudiantes, siendo en el colegio y con todo el entorno del colegio donde han estado, por eso ya hay muchos temas en el proceso, mucho en el proceso educativo que empieza a aparecer cómo se estudia en la universidad. Digamos, si tú faltaste 3 clases, no pasaste al curso y nada que hacer, se puede hacer los 3 últimos años, digamos, en 2 años, son 3 años o en 4 años. Dependiendo como algunos estudiantes quieren trabajar o hacen mucho deporte o tienen algo que se quieren tomar 4 años, otros quieren pasar en 2, pero que hay mucha autonomía y también empiezan a estudiar materias más de la universidad, como economía, introducción a derecho, ya mucho más estilo universidad para que uno pueda encontrar su carrera de interés. Pero también como enseñar cómo se toman notas al estilo de la universidad. Todo esto para que la transición no fuera tan difícil. Y yo creo que para muchos, de hecho, los 3 últimos años de colegio en términos de cambio son más duros que del colegio a la universidad. Ok. Doctora, muchísimas gracias por este espacio que nos ha regalado, de compartirnos su experiencia. Ha sido bastante, digamos, una nutrición al conocimiento muy importante. Esto permite entender esos otros modelos y allá esos modelos donde apuntan y cómo de pronto dentro de nuestra práctica pedagógica, nuestra práctica docente, podemos ir implementando cosas sencillas que nos puedan ayudar dentro de nuestras aulas, ¿sí? Digamos que cambiar un sistema del finlandés al colombiano, pues hay unas prácticas culturales también muy distintas frente a esos procesos. Entonces, digamos pero es interesante. Claro, permíteme un momento, Oscar. Y es interesante este modelo, sobre todo el tema del conocimiento, del fortalecimiento de las habilidades blandas, ¿sí? A la autonomía, que se ve mucho, que es lo que estoy notando de ese traspaso del colegio a la universidad. Y eso es muy importante. Entonces, Oscar Barón, ¿puedes hacer tu pregunta? Doctora, una pregunta más que me quedó aquí como en mi cabeza. En Finlandia tienen modelos educativos para personas adultas. ¿Y cómo es el desarrollo de ellos? Sí. Sí. Últimamente, sobre todo, obviamente, con la inmigración, se ha tenido que repensar todo esto, que llegan gente de países donde no han podido estudiar por razón de guerra o otro tipo de conflicto o por pobreza, por muchas razones. Entonces, eso últimamente se ha pensado mucho, pero siempre ha existido lo que se ha llamado academias de la noche o academias de trabajadores o academia libre, donde, por ejemplo, se puede, creo que en Colombia lo llaman validar, pero no es real, validar, no sé si es la palabra, pero donde se puede estudiar después del día laboral los 3 últimos años, por ejemplo. Y sí hay gente que han comenzado que por alguna razón dejaron de estudiar a los 15, 16 y mucho más tarde vuelven a estudiar los 3 últimos años por la noche, terminan bachillerato y después entran en la universidad. Y en la universidad en pregrado esto se ve, que como eso es tan libre también y no pasa por semestres estrictos, entonces puede haber una persona que tiene 40 y otros 60 y después la mayoría obviamente 20 años, pero que una parte de la reforma también fue de nunca cerrar las oportunidades educativas, que también que alguien que escogió la educación vocacional
siempre puede volver a hacer el bachillerato y que después del bachillerato se puede siempre hacer la educación tecnológica o la educación universitaria. O alguien que hizo la tecnológica puede volver a la universidad y viceversa, como la idea de que las puertas siempre tienen que estar abiertas, no importa la edad o la educación previa. Que esto sí existe. Y últimamente es un reto muy grande con la inmigración del Medio Oeste y África, por ejemplo, mujeres, madres de cabeza que dicen siempre quise aprender a leer. Buenas tardes. Solamente y Hola, Pedro, hola, nunca me enseñaron. O que hice 4 años de colegio nomás, pero quiero aprender más. Entonces, ha habido más presión los últimos años también para ese tipo de educación. Muchas gracias. Gracias. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Ha sido un placer el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes por participar de esta sesión. Los seguimos esperando en las demás charlas que tiene este gran encuentro de educación para todos. Muchas gracias, doctora. Que esté muy bien. Muchas gracias. Un gusto otra vez por la invitación y éxitos para el resto del evento, que parece tan interesante. Gracias, doctora.